Que el Señor los continúe bendiciendo, queridos hermanos y hermanas. Wow, no pensaba que las canciones iban a ser tan apropiadas para lo que el Señor me ha dado para compartir con ustedes esta noche. Pero antes de empezar quiero orar brevemente para que el Señor sea el que hable a través de mí. Tan solo soy un instrumento. Señor, venimos delante de tu presencia en este momento, Padre Celestial. Y te pedimos, Padre, que tú, mi Dios, seas, mi Dios, el que guíe esta prédica, Padre Celestial. Señor, úsame a mí como un instrumento, mi Dios, para poder traer palabra, mi Dios, a todo aquel que necesita oír esto que voy a hablar hoy, Señor. Padre Celestial, yo pido, Señor, que todos los que han llegado a este sitio, cansados y cargados, mi Dios, Padre, que esa carga se les sea quitada en esta noche, Padre, y que puedan irse renovados, Señor mi Dios, y confiados en ti, mi Dios. Padre Celestial, yo pido que esta palabra sea sembrada en sus corazones, Señor mi Dios, y que no sea en balde, mi Dios, sino que puedan, mi Dios, verdaderamente crecer, Señor mi Dios, de esto que vamos a hablar en esta noche. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias, si la tienen con ustedes, al libro de Salmos. Hemos hablado mucho de diferentes salmos, y si quieren se pueden juntar porque estamos un poco separados, si quieren, no se tienen que mover si no gustan. Entonces vamos a hablar esta noche del Salmo 42, y como estaba diciendo anteriormente, hemos hablado ya de varios salmos, por eso digo que wow, qué interesante que las canciones eran tan apropiadas, y los versículos también, porque verdaderamente el libro de Salmos y los salmos que escribió David tienen mucho que decir a nosotros en nuestra vida y pueden ayudarnos mucho. Entonces, cuando tengan su Biblia abiertas al Salmo 42, si pueden decir amén, por favor. Vamos a ponernos de pies en reverencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así en el Salmo 42. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios, roca mía: ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo inmutado por la opresión del enemigo, como quien hiere mis huesos? Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, cuando yo estaba orando y buscando el rostro de Dios, le pedí a Dios: Señor, revélame a mí qué es lo que tú quieres que yo le traiga a tu pueblo hoy. Y sentí que el Señor me dio esta palabra y me dio como título: ¿cómo esperar en Dios en momentos de incertidumbre? Siento que eso es una palabra que puede aplicarse a varias personas, porque todos pasamos por dificultades y tormentas, como decía América, en nuestras vidas. Pero yo particularmente puedo identificarme con esta palabra que el Señor me dio por varias tormentas que yo he pasado en mi vida. Y me he dado cuenta que hay momentos cuando el Señor responde de una vez. Cuando estamos pasando por lo más difíciles de la vida y el Señor, tú clamas a Él y Él te responde en ese instante.
Pero después hay momentos en la vida donde clamamos a Dios y Él nos dice, espera. Y podemos ver en este salmo que hay una guerra interna que está ocurriendo dentro de David. Él está diciéndole a su alma, alma mía, ¿por qué te abates? O sea, ¿por qué te turbas? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué no entiendes que Dios va a obrar por ti? Él se encuentra en un momento en su vida donde él tiene que esperar a Dios. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en ese mismo lugar? Donde el Señor nos dice simplemente, espera. Y sentimos que nuestras fuerzas se acaban y sentimos que no podemos seguir más. Y lo único que oímos es espera. Hay momentos en nuestras vidas cuando nuestras almas están desesperadas por la intervención de Dios. Y eso es, podemos decir que tal vez nos sintamos como decía David, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero su alma tenía sed del Dios vivo porque él se encontraba en una situación en su vida donde él necesitaba más de Dios, donde él necesitaba ver a Dios obrando. Y lo único, como dije, que lo oía era espera. Entonces, él tenía que hablarse a sí mismo. Hay momentos en nuestra vida donde nosotros tenemos que aprender a hablarnos a nosotros mismos. Y él le dijo a su alma, dijo, alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Jehová. Y no sé si ustedes saben lo que es el alma, pero en el alma se encuentran tus anhelos, tus deseos, nuestra persona. El alma es el yo de nosotros, o sea, con lo que nos identificamos porque es nuestra persona. Entonces David le habló directamente a su alma y le dijo, ¿por qué te abates? Espera en Jehová. Y en esta noche quiero dejarles saber que eso es lo más difícil de la vida. Tener que convencerse a uno mismo de esperar. Cuando todo parece ir en contra de nosotros, cuando parece que el mar se está levantando, una tormenta en contra de nosotros, cuando todos nuestros enemigos nos están rodeando y estamos contra la espada de la pared y no sabemos qué más hacer y estamos clamando y el Señor diciendo espera. Es lo más difícil. Pero lo que yo he aprendido a través de la vida es que en esos momentos que el Señor permite es para poder pulirnos como personas. ¿Cuántos de ustedes saben en el libro de Jeremías? Jeremías habla de el pueblo de Israel como barro en las manos de un alfarero. Y es exactamente eso. Nosotros somos barro en las manos del alfarero. Y lo que el Señor está haciendo en esos momentos de dificultad, en esos momentos de procesos y tribulaciones en nuestra vida, Él nos está moldeando. Y lo está haciendo de acuerdo a nuestra obediencia. Y de acuerdo a qué tanto nos sometemos a lo que Él dice. Entonces David, como dije, estaba hablándose a su alma y le estaba diciendo que se esperara, porque él reconocía que todavía él no había adorado al Señor. Él reconocía que todavía él no se había postrado delante de Dios, porque todavía no había obtenido su victoria. ¿Y cuántos de ustedes saben que nosotros servimos un Dios que es un Dios que nunca, nunca, nunca ha perdido una batalla? Y cuando nosotros aprendemos lo que es eso, de que el Señor nunca ha perdido una batalla, podemos decir a sí mismo, como decía David, espera porque lo voy a adorar, espera porque lo tengo que adorar, porque todavía no he obtenido eso que el Señor me tiene que dar. Él reconocía a través de todos los salmos que él escribía en el libro de Salmo, él reconocía que él estaba pasando por dificultad, pero que el Señor iba a venir a su socorro. Porque ¿cuántos saben que la palabra de Dios dice que el Señor está atento al clamor de sus hijos y Él está cercano para socorrerlos? Él está cercano, no es que Él se ha olvidado de nuestras situaciones. No es que Él se ha olvidado de que tú estás pasando por una enfermedad o una dificultad en tu vida. Es que simplemente Él quiere ver cuál es la condición de tu corazón. ¿Te vas a someter a la tribulación y a la prueba? ¿Te vas a someter a la prueba o vas a resistir la prueba que el Señor está permitiendo? Sí, a veces hay situaciones que ocurren en nuestras vidas que son malas.
pero puedes confiar que si eres hijo de Dios, todas las cosas pasan por una causa y por una razón. Entonces en esta noche quiero dejarles saber, y a mí me costó mucho también entender eso a través de mis dificultades en mi vida. No entendía por qué cosas malas le podrían pasar a los hijos de Dios. No entendía si somos hijos de Dios, si tenemos toda esta herencia, si es bello lo que el Señor nos ha dado, entonces ¿por qué tenemos que pasar por estas pruebas? ¿Por qué tenemos que encontrar en estos sitios de soledad, de dificultad? Pero cuando nos ponemos a estudiar la vida de Jesús, podemos ver que sí, Él andaba en gloria, pero también Él andaba en mucho cilicio y en mucha tempestad y en muchas tribulaciones. Y si el Señor nos llama a modelar a Jesús, ¿cuánto más nosotros no vamos a pasar por las mismas pruebas que pasó Jesús? Y tal vez aún más porque pecamos. Entonces esta noche quiero ayudarles a entender cómo es que nosotros podemos esperar en Dios cuando sentimos no poder seguir más. Lo primero es postrarnos delante de Dios. Buscar el rostro de Dios y preguntarle, Señor, ¿por qué es que estoy pasando por lo que yo estoy pasando? ¿Por qué es que yo no entiendo lo que está ocurriendo esto en mi vida? Es ahí donde el Señor nos quiere, en una posición de humillación delante de Él. De reconocer que nosotros no somos autosuficientes, sino que dependemos de Él y necesitamos más de Él. Y es ahí donde el Señor entonces escucha nuestro clamor. Yo sé que la palabra de Dios dice que el Señor escucha el clamor de nosotros, como decía antes, pero no es que Él escucha cualquier clamor. Él está escuchando los clamores de los que están cercanos a Él, de los que los buscan a Él, en espíritu y en verdad. Entonces el Señor dice, si nos postramos a Él y lo buscamos y esperamos en Él confiadamente, sin titubear, sin ser como las olas del mar, entonces Él está atento y cercano para ayudarnos. Entonces, para poder seguir hablando de espera, tenemos que entender lo que quiere decir la palabra espera. Cuando yo me puse a buscar en la computadora qué quiere decir esa palabra, salieron varias definiciones de la palabra esperar. Pero la que a mí más me llamó la atención fue la que dice estar a punto de ocurrir una cosa generalmente que no se puede evitar. Esa definición de esperar me impactó a mí, porque cuando dice que generalmente no se puede evitar, es como casi lo que decía David en su palabra. Él decía, en la palabra en Salmos, él decía, espera Jehová. Él lo decía con una certeza a su alma, porque todavía tienes que adorarle. Entonces, esta definición me está diciendo a mí que es algo que no es inevitable. El esperar es algo que algo tiene que suceder. No puede algo no pasar. Entonces nosotros podemos estar confiados en saber que el Señor no es que no va a obrar, es que Él va a obrar, pero a su tiempo. Y los procesos en nuestra vida muchas veces están dependiendo en nosotros. De la manera que nosotros nos sometemos a la prueba, no resistimos al Señor y entendemos que necesitamos de su ayuda, que necesitamos de Él, entonces el Señor va obrando y Él va sacándonos de ese lodo cenagoso y Él va limpiándonos y nos va moldeando dependiendo de cuánto nosotros dejamos de resistirle a Él. Porque tantas veces en nuestras vidas nosotros levantamos murallas, ponemos paredes entre nosotros y Dios y le decimos, no necesito de tu ayuda, yo puedo hacerlo. Y nosotros mismos nos enterramos en unos hoyos en nuestras vidas. Y cuando llegamos a lo profundo de ese hoyo, es cuando nos preguntamos, ¿y cómo fue que yo llegué aquí? ¿Cómo fue? No sé cómo salir de aquí, no sé qué fue lo que yo hice para llegar a este lugar. Y sin darnos cuentas, nosotros mismos hemos sido los que nos hemos llevado a ese lugar. Pero qué bueno es saber que servimos a un Dios que aunque nosotros corramos lo más lejos posible, nunca estamos demasiado lejos de su misericordia y de su favor. Tan solo tenemos que devolvernos y regresar a Él y clamarle a Él. Entonces,
El Señor permite pruebas en nuestras vidas para probar nuestro corazón. Y así como el Señor hizo con Moisés, antes de él encomendarlo y decirle que guíe a su pueblo, Él le dijo a él: pon tu mano en tu pecho. Y cuando Moisés sacó su mano de su pecho, dijo que había lepra. Dice la Biblia que él tenía lepra en su mano. Esto estaba revelando la condición de Moisés. Y a muchos de nosotros, hoy el Señor nos está diciendo: mete tu mano en tu pecho, examínate. Porque lo que estamos pasando en nuestra vida no necesariamente es porque el mundo es malo y porque se ha levantado nuestro enemigo contra nosotros, sino porque nosotros no hemos tomado el momento de examinarnos nosotros mismos y identificar qué es lo que está levantando esta tormenta a mi alrededor, qué es lo que el Señor quiere tratar conmigo. Entonces es necesario que el Señor nos diga a nosotros en esos momentos: mete tu mano en tu pecho. Mete tu mano en tu pecho y chequéate. Mira a ver qué es lo que hay ahí que no te está permitiendo tener una relación cercana a mí, dice el Señor. El Señor desea tener una relación tan cercana con nosotros, tan y tan cercano con nosotros. Pero el problema es lo siguiente: nosotros le andamos huyendo al Señor. Con todas estas cargas, con todas estas dificultades, con todas estas maletas. Y el Señor nos está diciendo: entrégame esas maletas, dame esos problemas, que yo quiero levantar esta tormenta de sobre ti. Yo quiero devolverte el gozo de tu salvación, pero no voy a hacerlo hasta que tú reconozcas la condición de tu corazón. Entonces el Señor permite pruebas en nuestras vidas para que nosotros nos analicemos, porque Él prefiere que nosotros pasemos por un poco de dificultad en este mundo, por un poco de tristeza, que pasar una eternidad entera separada de Él. Entonces, de nuevo, ¿cómo podemos esperar? Primero dije, tenemos que hacer es someternos a Él en oración. Buscar su rostro, preguntarle: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Después de eso, tenemos que permanecer fortalecidos por la palabra de Dios. Buscar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos va a dar a nosotros las fuerzas para poder seguir en esa prueba. También tenemos que continuar sometidos a Él en obediencia y en oración. La oración es esencial. Porque a través de la oración hemos visto en la palabra de Dios que el Señor ha obrado. Hemos visto que cada vez que David oraba, buscaba la presencia de Dios, clamaba, intercedía y estaba en silicio, el Señor obraba. Él obraba a su favor. Entonces es necesario que nosotros hagamos lo mismo. Y tal vez lo que yo esté diciendo suene como algo tan fácil. Y tú dices, tal vez, sí, Karina, lo que tú estás diciendo, eso es fácil, como tú lo explicas es fácil, pero tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Tú tal vez no te puedes identificar con lo que está ocurriendo en mi vida. Es muy difícil, no es tan fácil de leer mi Biblia y sentarme ahí a esperar. Es que me provoca ansiedad lo que yo estoy pasando. Es que lo que yo estoy pasando nadie lo entiende. Tal vez tú podrías decir eso, pero hay momentos en nuestra vida que el Señor nos pasa unas copas muy amargas. Y nos dice, bebe. Y está en nosotros el decidir, ¿vamos a beber? ¿Y vamos a someternos a la prueba? ¿O vamos a dejar pasar la copa y quedarnos como cristianos bebés que toman leche nada más y nunca llegamos a comer carne? Entonces yo no quiero enfocarme en el esperar en la prueba para que el Señor obre. No, yo quiero enfocarme en el esperar en la prueba para obtener victoria. Y para no solamente obtenerla una vez, sino para vivir de victoria en victoria. Hermanos, porque cuando uno aprende lo que es la victoria, cuando uno aprende lo que es vivir en victoria, pueden venir todas las pruebas del mundo. Podemos pasar toda una eternidad, tal vez sintiéndonos como que estamos esperando que algo llegue, pero nunca nos sentimos derrotados. Y siempre sentimos que tenemos la fuerza para poder seguir. Y en esta noche le quiero dejar saber algo, mis hermanos. La palabra de Dios tiene una promesa para los que esperan. Y dice la palabra de Dios, los que esperan serán como las águilas, correrán y no se cansarán,
Qué lindo es saber que podemos estar pasando las 1001, podemos estar pasando por el infierno. Pero el Señor le ha prometido a aquellos que esperan en Él y en su voluntad y en su misericordia, que Él no solamente le dará la victoria, sino que también Él le dará nuevas fuerzas. Y te vas a sentir cuando salgas de esa prueba como que si nunca hubiera pasado. Y vas a salir con una sabiduría y un entendimiento mucho más mayor. Entonces, hermanos, es necesario posicionarnos en un lugar de victoria, agarrados de la mano de aquel quien está obrando a nuestro favor, porque sabemos que la palabra de Dios dice que todo obra para el bien de aquellos que aman al Señor. Y si tú amas al Señor, tú puedes confiar que no importa lo que tú estés pasando, tu Dios va a obrar, porque el Señor lo ha hecho una y otra vez en la palabra de Dios, en su palabra, y Él sigue siendo el mismo. Él nunca ha cambiado. El mismo Dios quien hizo parar el sol para que pudiera pelear el pueblo de Israel y lo paró para Josué. El mismo Dios quien resucitó a Jesús de los muertos. El mismo Dios quien hizo muchísimos milagros a través de la historia. Es el mismo Dios quien trabaja a tu favor hoy. Y es necesario que confiemos en Él. Entonces, hermanos, si en este momento de tu vida te encuentras en un lugar donde quieres hacer la voluntad de Dios, pero tu persona, tu alma está abatida y no sabe qué hacer, y el Señor te está diciendo: espera, espera, porque voy a obrar, pero tú no sabes qué hacer y tú no quieres esperar, sientes que has esperado demasiado. Quiero darle aliento hoy de que el Señor, aunque no sientas que Él está ahí. Y así como sostuvieron las manos de Moisés cuando ya Él no podía más, así el Señor está en las vidas de nosotros. Pero es necesario que el Señor pruebe nuestra fe. Es necesario que Él pruebe nuestro corazón para poder ayudarnos a entender la condición de nuestros corazones. Tal vez te sientes estancado en tu vida espiritual, sientes que no estás creciendo, sientes que no has tenido, te sientes seco, sientes que necesitas una nueva unción, un nuevo derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida. Tal vez te sientes así, no sabes por qué. El Señor a veces permite esas situaciones y esos tiempos, temporadas en nuestra vida, para que nosotros podamos aprender a activar nuestra fe cuando no sabemos qué hacer, cuando no lo sentimos, cuando pensamos que Él está lejos. Es ahí cuando verdaderamente nuestra fe toma acción, porque es muy fácil creer, es muy fácil seguir a Dios cuando todo va bien, cuando sentimos el Espíritu Santo, cuando sentimos que la presencia de Dios tan presente en nuestra vida. Es muy fácil seguir a Dios. Pero a veces el Señor aparta por un segundo esos sentimientos de emoción, esos sentimientos de tal vez de cercanía como sentíamos, para que nosotros podamos verdaderamente llegar a ese lugar de dependencia en Dios, de dependencia cuando no podemos ver lo que Él va a hacer, de dependencia cuando es difícil seguir. Entonces, lo último con lo que le quiero dejar de cómo podemos esperar es orarle y pedirle al Señor que nos dé a nosotros don de revelación y de sabiduría, para poder ver más allá de lo que está causando, de lo que está pasando, lo que estamos pasando en nuestras vidas, para que nosotros podamos seguir hacia adelante, confiados, reconociendo que el que guía nuestro destino es Dios, y que Él conoce el principio y el final de nuestras vidas, y que nada le es oculto, y que nada le es imposible a Él. Entonces, si usted tiene una situación en esta noche, hermanos, quiero que oremos. Y vamos a ponernos de pies para poder terminar ya
y pasar un momento de oración. Tal vez podemos cantar la canción Esperar en ti. Porque esa canción creo que se identifica perfectamente con este salmo, porque dice, mi mente dice no, pero mi corazón está confiado. Y tal vez así nos sentamos hoy, que nuestra mente dice que no es posible, pero nuestro corazón está confiado en el Señor. Y si alguien necesita oración en esta noche, hermanos, el altar está abierto. No seré yo que estaré orando por ustedes, sino el Señor. Y creemos en un Dios quien todo lo puede. Señor, venimos delante de tu presencia en esta noche, Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, mi Dios, por esos momentos en nuestras vidas donde tú nos dices que esperemos. Porque sabemos, mi Dios, que es en estos momentos donde verdaderamente vamos a ver tu gloria. Señor, mi Dios, porque tú no te quedas callado, mi Dios, para siempre. Porque tú, mi Dios, esperas, pero también actúas, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, porque hasta aquí hemos llegado, mi Dios. Podemos decir que hasta aquí hemos llegado. Por tu misericordia y por tu fidelidad, mi Dios. Y te pido, Padre Celestial, si hay alguien en este lugar, Señor, mi Dios presente, que esté pasando por una dificultad, que ya no sabe qué más hacer, que tal vez se encuentre contra la espada y la pared, que se siente no poder más. Señor, yo te pido que tú renueves sus fuerzas, Padre, como el águila, que ellos puedan correr y nunca cansarse, mi Dios, que ellos puedan reconocer que tú estás con ellos, Señor, mi Dios, y que no tienen que sentirse solos. Padre, te damos gracias, Señor, mi Dios, porque tú estás atento a nosotros, mi Dios, porque tú estás en este lugar, Señor, y tú estás, mi Dios, tratando con los corazones en este lugar, Señor. Padre Celestial, yo pido que tu Espíritu Santo se derrame de una manera especial en este lugar y que administre todas las necesidades que hay aquí, Padre. Tú conoces, Señor, mi Dios, las situaciones, Señor, mi Dios. Señor, yo pido, Padre Celestial, por cualquiera que esté pasando, mi Dios, por una enfermedad, Señor, mi Dios, tú eres el Dios quien nos sana. Tú eres el Dios quien nos restaura. Tú eres el Dios quien dice sí cuando los médicos dicen que no, Señor, mi Dios. Y en este momento, Padre Celestial, yo pido que tú intervengas en la vida de cualquiera que esté enferma, Padre, enfermo, en el nombre de Jesucristo, Padre. Confiamos en ti, Señor, mi Dios, porque sabemos, Señor, que tú estás a nuestro favor. Oh, Señor, mi Dios, si hay alguno que está pasando por situaciones difíciles económicas, mi Dios, tú eres el Dios quien provee mucho más de lo que nosotros necesitamos, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque nunca he visto un justo, como dice tu palabra. Nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque tus promesas son verdaderas, Padre, porque no estamos leyendo un libro lleno de historias, estamos leyendo la palabra de Dios, que es verdad y que podemos confiar en ella porque se cumplirá y se ha cumplido. Señor, y en estos momentos yo te pido que todo aquel que esté en este lugar, Padre Celestial, te pido por sus familias, Señor, mi Dios, que tú los ayudes a ser ejemplos a su familia, Padre Celestial. Y que tú lleves a todo aquel en este lugar con bien a sus hogares, Señor, mi Dios. Y que tu presencia no se aparte de ellos, sino que continúe con ellos todos los días de su vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.